Hola, mucho gusto. Nosotros somos de la Universidad Mariano Galvez de Guatemala. Queremos compartir con ustedes acerca de la jurisprudencia de Guatemala, así esperando poder aportarles nuevos conocimientos. En este caso por parte del curso de Introducción al Derecho 1, siendo así sus servidores del grupo número 3. Gracias por su atención y saludos cordiales. El origen de la jurisprudencia en Guatemala surgió el 15 de julio de 1823 en la Asamblea Nacional Constituyente, por medio del cual surgió la división de los organismos del Estado y se le asignó la tarea a la Corte Superior de dar el fallo final ante todo juicio. Durante el periodo que surgió la jurisprudencia, se dieron los recursos necesarios para su existencia. Posterior a ello, nació la publicación semestral de las sentencias dictadas por magistrados, según el Acuerdo 46 gubernativo. Jurisprudencia, derivado del latín jurisprudentia, juris, justicia, prudentia, conocimiento, que significa conocimiento del derecho o de la justicia. Guillermo Cabanelas da varias definiciones sobre jurisprudencia, siendo esta la ciencia del derecho, el derecho científico, la ciencia de lo justo y no justo. La jurisprudencia es un conjunto de resoluciones judiciales emitidas por los tribunales que comparten un mismo criterio sobre la interpretación y aplicación de un ordenamiento jurídico determinado. La jurisprudencia a lo largo de la historia ha variado. Primero se le conoció como la ciencia del derecho, luego Urbano la definió como el conocimiento de las cosas divinas y humanas, así como la ciencia de lo justo y de lo injusto. García Meines como la introducción al derecho, dándole nombre de jurisconsulto a aquel que la poseía. Toda persona que gozaba fama de saber sobre las ciencias del derecho podía a su vez responder a cualquier consulta que se le hicieran, a tal grado que sus consultas en algunas ocasiones iban cerradas y escritas de forma directa a los jueces para que se impusieran al proceso de la consulta dictada al principio. Estas sirvieron de suplemento a la legislación, dando paso a las instituciones jurídicas, por lo cual en la reiteración de fallos acerca de la interpretación de una misma ley, en casos iguales, se producía lo que nosotros conocemos como usus fori. La jurisprudencia tomó un mayor impulso y retomó fuerzas a raíz de la creación en Francia del recurso de casación. Su función principal es la de complementar e integrar el orden jurídico para aportarle mayor claridad a su interpretación. Por lo tanto, la jurisprudencia cumple la función de sentar un precedente de cómo debe de ser interpretada una norma jurídica. Y a partir de ese momento tiene la función de ser un marco de interpretación que se guía a los jueces sobre cómo interpretar esa misma norma en casos similares a futuro. La importancia de la jurisprudencia. En sentido estricto y teórico, la jurisprudencia no se consideran como fuente del derecho. Sin embargo, también a nivel práctico, estas pueden poseer un valor dependiendo de ciertos factores, como por ejemplo, las materias objeto de regulación, los hechos, los métodos de interpretación. La jurisprudencia se usa para la interpretación de carácter obligatorio. La importancia de la jurisprudencia se basa en que constituye en la ayuda a unificar los criterios de una ley para que se aplique de forma correcta. La jurisprudencia se crea por tres sistemas. El primero, que es la reintegración de criterios. En este sistema se integran criterios y contenidos en 5 sentencias ya resueltas, no interrumpidas por otra, al contrario, y emitidas por un mismo órgano jurisdiccional. La segunda, que es unificación de criterios. Este sistema tiene como finalidad preservar la unidad de interpretación de normas que integran al orden jurídico nacional. La tercera es las acciones de institucionalidad. Cuando se tiene un objeto planeado
la posible contradicción entre una norma general y una norma institucional, las decisiones pueden tomarse, pero se necesita por lo menos 8 votos para ser aprobado el efecto general. Jurisprudencia contra el eje. Se producen casos muy específicos y establece resultados que están por encima de lo escrito en una ley. La jurisprudencia deformante. Esta determina la aplicación de una ley en casos contrarios por los cuales ha sido promulgada. La jurisprudencia derogatoria. Esta establece cuando una determinada ley es aplicada de forma inconstitucional en un caso, por lo cual puede llegar a ser inválida. La jurisprudencia plenaria, tiene su origen en una corte o cámara plenaria. La jurisprudencia restrictiva se produce cuando en la interpretación se restringe o limita la aplicación de una ley. La jurisprudencia como fuente del derecho es una fuente de disposición jurídica que busca en la profundidad de la vida social la superficie del derecho. Jurisprudencia como fuente formal indirecta del derecho es cuando en los tribunales se pronuncie reiteradamente un mismo modo para dictar sentencias, configurando así una jurisprudencia no obligatoria que sirve como fuente de inspiración para dictar sentencias en otros tribunales. Jurisprudencia como fuente formal directa del derecho puede apartarse de los fallos dictados por otros tribunales. Citamos el caso de excepción a dicho principio que existe en la legislación de Guatemala. Es el caso de la figura de la doctrina legal en materia constitucional, así como lo establece el artículo 43 de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y Constitucionalidad, que perpetúa doctrina legal. La jurisprudencia como vinculante con las fuentes del derecho complementará el ordenamiento jurídico con la doctrina que de modo reiterado establezca el Tribunal Supremo, al interpretar y aplicar la ley, la costumbre y los principios generales del derecho. La jurisprudencia como doctrina emitida por un tribunal superior deja al margen que muchas de las sentencias futuras sean acordes con una determinada línea jurisprudencial. La jurisprudencia como supletoria complementa la legislación y para que la misma sea obligatoria se requieren 5 fallos continuos en el mismo sentido, emitidos por la Corte Suprema de Justicia. Jurisprudencia como integradora. Puede conocerse como integradora del derecho. Puede complementar a la norma legal total o parcialmente. Pasa a ser una norma del derecho. Jurisprudencia en sustitución de la ley. Para iniciar una acción ante un tribunal o entablar un recurso en una instancia superior, es preciso a veces demostrar el hecho de violación de una norma legal. Características de la jurisprudencia. De acuerdo con Carlos Arellano García, consideró la jurisprudencia como una fuente formal del derecho, hablando de forma interpretativa. Se originan normas jurídicas generales, abstractas, imperativas e impersonales. Algunas de sus características son: 1. Es una fuente formal del derecho, que se entiende como el aspecto con el que se exterioriza a la norma jurídica lo que lleva al proceso de creación de la misma. 2. Mediante la jurisprudencia a la norma individualizada de un caso concreto pasa a ser una norma abstracta e impersonal. 3. La función de la jurisprudencia es de forma interpretativa, ya que trabaja de forma indirecta y complementaria. 4. La jurisprudencia proviene de los fallos judiciales, aunque también es importante darle una validez por medio de una norma jurídica vigente. Ejemplos. Negación de un fármaco pretendido. Expediente 1533-2015, 18 de septiembre del 2015. 3456-2015, 6 de noviembre del 2015. Artículo 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos y 100 de la Constitución Política de la República de Guatemala. Solicitud de extender la cobertura al cumplir 15 años el paciente. Expediente 600-2014, 22 de abril del 2014. Artículo 128 del Acuerdo 466 del IX. Los artículos 3, 93, 95 y 100 de la Constitución Política de la República de Guatemala. Obligación de agregar medicamento al listado básico. Expediente 5791-2016, 6 de febrero del 2017. Esta sentencia toma en consideración lo que significa ser afiliado al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social y que de acuerdo al artículo 1 y 14
del Acuerdo 410 de la Junta Directiva.